Muy buenas, saludamos a nuestros hermanos, amigos, a la iglesia en el día de hoy, a todo el ministerio. La paz de Dios sea sobre ustedes en este día, cada día para nosotros un día de victoria. Cada día que nos levantamos debemos dar gracias al Señor. Este es el día que ha hecho el Señor y nos alegraremos y nos gozaremos en Él, dice la Biblia. En este día quiero motivar al pueblo del Señor, hablarle a la iglesia a pararse, ¿no? a poner bien en firme su fe. El sermón que hoy quiero traer es ¿por qué huimos ante la adversidad? Y me preocupa cuando frente a algunos problemas eclesiásticos, económicos, familiares, la fe comienza a sentirse y a resentirse. La Biblia dice que el justo será como la palmera, tantos ejemplos que tenemos de la palmera. Uno de ellos es que puede ser golpeada fuertemente por el viento, pero una vez que termina de soplar el viento se vuelve a erguir. Y así dice la palabra, el justo florecerá como la palmera, en medio de crisis, en medio de problemas. Creo que este es un tiempo donde Dios está tratando con su pueblo y quisiera en este día motivarle a que se pueda parar, pueda enfrentar la situación y no huir. Huir muchas veces es encerrarnos a nosotros mismos, huir tiene que ver con la persona que se va de la familia, se va del hogar, el camino más corto, no enfrentar el problema. Y aún dentro de la misma iglesia, hermanos que van dejando la congregación para congregarse en otro lado y estoy considerando y estoy viendo realmente. Es muy penoso ver que la gente no tiene firmeza en sus convicciones y en su fe. Para ello quiero hablar basado en Lucas capítulo número 24, pasaje 13 en adelante. Dice aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando, dice, entre sí aquellas cosas que había acontecido, o sea, los problemas que hubo. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y dice el texto bíblico, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y le dijo, ¿qué plática tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué discutí por qué es tan triste? Respondió uno de ellos, llamado Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? ¿Los problemas que tenemos? Entonces le dijo, ¿qué cosa? Y él le dijo, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. El tiempo pasado, ¿no? Como que ya no existe más el Señor. Y a veces nos pasa que lamentablemente decimos, Dios me bendecía, Dios me daba esto, y realmente Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de siglos. Así que anímense, los problemas simplemente están forjando su fe, pero no huya como estos dos muchachos que estaban huyendo, ¿no? Y dice la palabra que como le entregaron los principales, los crucificaron, pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de esto, dice la Biblia, nos han asombrado una mujer entre nosotros, las que antes diciendo que habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¡Qué tremendo! Ellos estaban hablando en el tiempo pasado. Ellos no creían que Jesús había resucitado, cuando en realidad Jesús le dijo a ellos que era necesario que padeciese, que era necesario que pasara lucha. Sin embargo, parece que eso no le quedó grabado en el corazón. ¿Cuántos sermones, cuántas palabras ha oído en este tiempo, mi amado hermano y hermana, tiempo atrás de fortalecerse, que vendrán pruebas, que vendrán lucha? ¿Y hoy qué está aconteciendo? ¿Cuántas veces hablamos que entre las familias cristianas va a haber crisis, malos entendidos, las relaciones interpersonales se van allí rozando, mi estimado? ¿Cuántas veces hemos hablado de sobrellevar la carga el uno a los otros? Claro que fue injusto lo que se dijo, claro que quizá las palabras no fueron las mejores, pero por eso vamos a oír, estimado, parece, Jeremías dice, paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y es lo que estamos pidiendo en este tiempo. Basado en este texto bíblico,
y quiero decirle que debemos resistir. A modo de introducción, Santiago capítulo número 4, pasaje 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que no huya, parece y resista al adversario. Le estoy animando en este día a que se fortalezca en el Señor. Amada hermana, hermano, varón, joven, estimada, deje que el Señor sane su corazón. Dice la Biblia que justamente que Dios al que ama disciplina, ¿no? Es necesario que esa herida, aunque sangre, sea tratada por Dios, pero no huyas, no te escapes, no tomes horizontes que no sabes para dónde vas. Entonces, considerando esto, mi pregunta fue: ¿por qué huyen los cristianos? ¿Por qué la gente tiende a irse? La primera respuesta a esta pregunta es el mecanismo de defensa que se activa frente a las crisis. Es obvio, si usted escucha un estruendo, si ve incendio, si escucha que hay un tiroteo en el barrio, huye, pretende huir, porque es así, es nuestro mecanismo de defensa ante el ruido, asustarnos y salir. Y esto es lo que hace Satanás, dice la Biblia, según el apóstol Pedro, que como león rugiente, él está dando sus gritos para distraer a la iglesia. Así que, mi estimado hermano, lo primero que quiero mencionar, basado en el texto bíblico, ¿por qué está esta reacción de huir? Dice el texto bíblico, pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. El problema está que huimos de algunas cosas porque la vida no es como nosotros pensamos. Las situaciones que nos toca vivir no es lo que quisiéramos pasar. Cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, tendemos a tomar decisiones. Aquí lo vemos a ellos, dice, esperábamos, o sea, era muy personal. Ellos dicen, nosotros creíamos que esto debería ser así, cuando Dios no obra como nosotros pensamos. Traigo a memoria la historia bíblica de aquel hombre llamado general Naamán. ¿Qué le dijo Eliseo? Ve y métete allí en el río Jordán 7 veces y tu lepra desaparecerá. Se enojó, porque yo esperaba que saliera y que clamara a Dios y que Dios me sanara, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. Cuando alguien habla de una manera pero tan fuerte que nos conmueve las emociones y nos produce dolor, no esperaba esto, no creía que esto me iba a pasar. ¿Y cuál es la solución? Voy para Emaús. No puedo dejar de decir que la palabra Emaús significa aguas tibias. Vamos sin darnos cuenta, deslizándonos hacia aquello que creemos que es lo mejor y sin embargo anulamos propósito, anulamos llamado, anulamos un hogar, anulamos una familia porque huimos de los problemas. Entonces, mi estimado, fíjese que otro de los hombres que huyó frente a este problema fue Elías. Cuando Jezabel le dice, así me hagan los dioses, que mañana a la misma hora voy a dejar tu vida como los profetas que tú degollaste, mataste. ¿Y qué dice la Biblia? Teniendo temor, huyó. Elías huyó. Es el mecanismo de defensa, tuvo miedo. A veces se enojan algunas personas, su manifestación, cuando las cosas no salen como quieren, se deprimen. Eso es huir también, meterse para adentro. Este es un tiempo que tenemos que ordenar el área espiritual, reprender en el nombre de Jesucristo, pararnos frente al problema y no huir de ello. Mire que este hombre llamado Elías oró y cayó fuego del cielo, oró y vino lluvia. Sin embargo, ante la amenaza de una mujer, salió a huir. Es un mecanismo que existe en el ser humano. Tantas cosas que Dios puede hacer a través de tu vida. Tantas cosas que Dios habrá hecho y ahora por una palabra, por una conversación, por una crisis, huyes. Detente, mi estimado, tantos años el matrimonio hermoso, los hijos, la vida que Dios te ha dado y pretendes huir, estimado. Algunos se enojan, lloran, deprimen.
El instinto de Pedro, ¿se acuerda Pedro cuando de repente se encontró frente a la crisis de venir a quitarse a su maestro? Dice la Biblia, sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, ¿no? Mecanismo de defensa. Me pasa como pastor cuando llamamos a las personas para hablar, creen que uno lo llama para pegarle, para retarlo. Y la realidad es que uno lo llama para restaurarlo, pero la restauración no es pobrecito, el pañito, no. Usted sabe que si va con una herida, el doctor va a trabajar para sacar la infección, para que esto no le traiga problemas. Si usted va al dentista y tiene una carie y tiene que trabajar con el entorno, no es agradable, pero es lo mejor. Amado, en el nombre de Jesús, no reaccione como Pedro que saca la espada y habla de aquel, critica al otro, justifica su vida y lo único que hace es herir a otras personas. Porque la Biblia dice en Hebreo, no sea que se brote una raíz de amargura y por ello muchos vayan a ser contaminados, porque el que está herido sin darse cuenta contagia a otros y arrastra a otras personas en la misma posición. Renuévese, no huya. Lo segundo que quiero decirte, el alejarte del foco de los problemas, ¿no? Porque ellos salen de Jerusalén y van hacia Emaús porque estaban cansados de todo el entorno, de la problemática. Y la verdad que muchas veces nos pasa, ¿no? Que antes de enfrentar el problema tratamos de aislarnos, de huir. Hoy en día la gente lo hace muy fácil, cambia de trabajo, cambia de matrimonio, cambia de novio, cambia de pastor, cambia de iglesia, huyen, no quieren quedarse ahí, plantarse y decir, no, esto tengo que superarlo, no, es mejor irme lejos del problema, donde nadie sepa de mí, donde nadie me conozca, comenzar de nuevo. Difícilmente se pueda comenzar algo que no lo hemos superado. No tiene que ser nuestra vida descendente, sino ascendente para la gloria del Señor. Así que la Biblia nos habla también de que esta gente cuando iban discutiendo. ¿Dónde está la edificación? Iban discutiendo entre sí, iban sacando evaluación. El libro de Malaquías nos dice que Dios oye a sus hijos cuando están hablando y honra a los que le honran. Tenga cuidado porque a veces, como estos dos discípulos, nos juntamos y conversamos y no quiero traer temor, sino decirle en lo que edifica, las buenas costumbres, la buena conversación edifica, pero aquello que no es correcto contamina el corazón, contamina a las personas. Yo quiero animarle a que se plante y que tenga la madurez para enfrentar la situación. No huya, no vaya camino a Emaús, sino deténgase en el camino. Y lo más tremendo de esta historia es que iban caminando y sus ojos estaban velados y no veían que Jesús les estaba acompañando. Creo que esto es lo más terrible que nos puede pasar cuando estamos en muchos problemas. No nos damos cuenta que Él está para ayudarnos y solucionar los problemas. Puedo traer a memoria el texto bíblico donde dice la Biblia, remaban con gran fatiga y no podían llevar a ese barco a buen puerto, pero Jesús estaba en el barco, durmiendo plácidamente. Contrariamente a tener confianza que el Señor estaba con él, se enojaron. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que el que nos está sosteniendo es Dios, el que te bendice es Dios? Y Dios te bendice porque es un Dios de misericordia. Lo tercero, para ir finalizando en el día de hoy, es lo bueno de habernos encontrado con el Señor. La palabra dice que ellos se encontraron con el Señor, les invitaron a que, no sabían, pensaban que era un forastero, entra a nuestra casa, entró con ellos, les abrió las Escrituras y cuando se dan cuenta de que es Jesús el que está junto a ellos, después que recibieron la revelación de la palabra, después que el Señor oró con ellos, se abrieron sus ojos. Ahí está la cuestión, y hablo como pastor. No conozco otra manera para salir de los problemas. No sé de otro mecanismo de defensa para poder soportar los problemas eclesiásticos, personales y aún a veces familiares.
El único recurso que yo conozco es la palabra de Dios y la oración. Perdone mi rudimento de vida cristiana de antiguo, pero yo creo profundamente en el poder de la oración y creo también en pararme en la palabra del Señor, porque es lo único que me da la fuerza para renovarme y volver a enfrentar el problema. Aquí está la solución. Dice la Biblia que cuando ellos se dieron cuenta que era el Señor, esa misma hora volvieron los 70 estadios, corriendo, caminando, disfrutando de que habían encontrado al Señor. Ahora, ¿qué quiero decirte con esta enseñanza? El tener un encuentro en oración y ayuno, el estar en paz con el Espíritu Santo, te va a permitir acercarte a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia y transmitirle buenas nuevas. Porque el texto bíblico dice que cuando regresaron fueron rápidamente a los discípulos y le dijeron, es verdad, Jesús vive, le hemos visto. Qué diferente fue el camino a donde huían y el camino del regreso. Siempre el camino del regreso será como el hijo pródigo, será para restauración. Pero volvieron al mismo lugar. Quiero traer la palabra del libro de Apocalipsis, ¿no? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, cuando le habla el Señor a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Volver al foco, volver al problema, y ya no con un espíritu contristado ni deprimido, sino en paz, y dándote una nueva oportunidad para desarrollarte y para crecer. Quiero motivarte en este día a que vuelvas a Jerusalén, que recobres fuerza y que salga de aguas tibias y vuelva al lugar de bendición para tu vida y para tu ministerio. Regresaron del fracaso para dar buenas nuevas. Se arrepintieron para bien. Y esto es lo que anhelamos en este tiempo en la amada iglesia. He sabido de algunos jóvenes y amados chicos de la escuela bíblica que están volviendo al camino del Señor. Qué alegría es verles a través del Zoom, qué alegría es saber que están sintiendo de que tienen que volver al Señor. Así que mi estimado hermano, amigo, le motivo en este día, cual sea su iglesia, cual sea su situación familiar, no huya del problema, enfréntelo. Santiago el apóstol dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Parece que Dios lo va a respaldar. Tenemos un momento de oración en este día. Padre, queremos bendecir, queremos soltar una palabra que levante de la ceniza, del polvo. Sana las heridas en esta misma hora, Señor, y que vuelvan, Señor, a recobrar fuerza y fortalecerse en ti, Señor, para ser predicadores, familias bien amalgamadas, matrimonios bien consolidados y jóvenes con un anhelo de servirte nuevamente y recobrar aquello que han perdido. Padre, en el nombre de Jesús, soltamos la palabra sobre el pueblo, sobre los amigos, sobre la iglesia, para que haya paz en este día. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea sobre todos nuestros amigos, hermanos. Espero que sigan acompañándonos a través de YouTube, a través de Zoom cuando estamos, o algún vivo que hacemos por Facebook. El punto es bendecir a las personas, bendecir nuestra iglesia, bendecir al pueblo del Señor. Paz de Dios, el Señor les bendiga y será hasta la próxima.